תודה לך השם על מה שלי אתה נותן. תודה לך השם על מה שאני נושם. תודה לך השם על מה שיש לי. תודה לך השם על מה שאין לי. Thank you Hashem for all you do for me. Thank you Hashem for all you do for me. Merci Hashem, merci beaucoup Hashem. Merci Hashem, merci beaucoup Hashem. Gracias Hashem, gracias Hashem. Danke Hashem, danke Hashem. Spasiba Hashem, spasiba Hashem. Shukran Hashem, shukran Hashem. תודה לך השם על מה שלי אתה נותן. תודה לך השם על מה שאני נושם. תודה לך השם על מה שיש לי. תודה לך השם על מה שאין לי. Este creador, ok. Regresamos. Ahora vamos a ver el camino número 50, es un camino corto. Con ese terminamos ya lo que es este estudio que llevaron 50 estudios. Entonces ya es el último camino, se llama recompensa y gratitud. Pues, recompensa y gratitud. Y especial para esta semana de la Parasha Noach. Entonces, Baruch Hashem, vamos a prepararnos. Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. La 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 la. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Jimloch, Leolam Baed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Jimloch, Leolam Baed. Be'aya Hashem lemelech al kol haaretz, bayonau yije Hashem echad ushmo echad. Hashem melech, Hashem malach, Hashem jimloch, leolam baed. Hashem melech, Hashem malach, Hashem jimloch, leolam baed. Be'aya Hashem lemelech al kol haaretz, bayonau yije Hashem echad ushmo echad. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Y Hashem será rey sobre la tierra. En aquel día será uno y su nombre uno. Hashem reina,
Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Y Hashem será rey sobre la tierra. En aquel día será uno y su nombre uno. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Baed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Baed. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por siempre jamás. Gracias, Hashem. Iniciamos camino número 50. Recompensa y gratitud. Del rabino Noah Weinberg de Moria. Y nos dice, después de escuchar una buena historia, un chiste o una idea, solemos estar ansiosos de repetirla a otros. Pero al hacerlo, la tendencia es presentarla como nuestra propia invención. Realmente escuchamos algo, leemos algo y de repente lo expresamos como que lo vivimos o que yo lo inventé o algo así, ¿no? Existe esa inclinación muchas veces. A eso se le llama como Aomer Davar Beshem Omro. Significa literalmente dilo en nombre de quien lo dijo. Cuando cites algo siempre debes mencionar la fuente. En otras palabras, no te robes el crédito de los demás. El Talmud, el libro clásico de sabiduría, se extiende enormemente para trazar el linaje intelectual de una idea. Tal y tal dijeron en nombre de tal y tal, que dijeron en nombre de tal y tal. Entonces la próxima vez que estés listo para compartir una jugosa historia, no te olvides de mencionar de dónde la sacaste. Entonces aquí dice, ahora sí que no te apropies de algo que no es tuyo. Entonces en cierta forma, no es casualidad. La Parashá Noach nos dice que Hashem trajo el diluvio por un precepto que se rompió. Y uno dice, había asesinato. Pero dicen los sabios, no por eso vino el diluvio. Había idolatría. Tampoco por eso vino el diluvio. Había inmoralidad sexual. Tampoco por eso vino el diluvio. Entonces preguntan, ¿cuál fue el precepto? Uno que es equivalente a los tres. ¿Y cuál fue? El robo. El robo fue lo que hizo que viniese el diluvio sobre la tierra. Y entonces aquí nos habla del diluvio. Así, en cierta manera ese diluvio, esa catástrofe viene a la vida cuando tú robas. Cuando no reconoces, volvemos al tema del principio. Si no reconoces que Dios es el que te da, le estás robando el crédito a Dios. Le estás quitando la honra a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Pues por eso vienen las correcciones. Tienes que saber que Hashem te da de regalo su conocimiento, su sabiduría. Para poder apreciar algo de forma adecuada, primero debemos trazar su valor. Por eso, cuando alguien nos da un regalo material, por lo general no tenemos ningún problema de mostrar gratitud. Y sí, nos da un regalo y decir, ay, gracias, no te hubieses molestado. ¿Qué es, no? Un libro. Un carbón. Entonces, probablemente aún así te hace sentir contento, ¿no? Los 48 caminos dicen, reconoce también los regalos espirituales. Dios te da muchos regalos espirituales. La sabiduría es ciertamente más valiosa que el oro y el secreto de la felicidad es más preciado que un diamante. Por ejemplo, de repente conoces a una persona que puedes hacerte la persona más feliz, pero a su vez también puede hacerte la persona más infeliz. Y es la que más alegría te causa, pero también la que más dolor te causa. La pregunta ¿es un regalo o no es un regalo? Un regalote. Un regarrote, ¿no? Jadwe Shalom. Pero bueno, en realidad aquí tienes que saber que sí es un regalo, pero es un regalo espiritual.
Porque justamente cuando Hashem te manda a través de una persona la felicidad más grande y a su vez el dolor más grande, como ya amas a esa persona, es muy fácil que la perdones. Entonces muchas veces esa persona que te le envía Hashem es porque en todo momento estamos constantemente diciendo, ¿y si hago lo correcto? ¿Y si mostré mi amor? ¿Y si actué de la manera adecuada y demás? Y como tú volteas a ver que esa persona, a pesar de que no te dio, tú le diste, tú tienes la conciencia de que tú amaste y hiciste lo que estaba en tus manos. Y simplemente también no te aferraste. Entonces el regalo espiritual, ¿cuál es? Que Hashem ya te mostró que puedes amar. Que eres capaz de mantener una relación y que simplemente si se da o no se da lo que sigue, que permanezcan juntos si se trata de una relación o de una amistad, simplemente no era, tenías solamente que aprender a amar. Tenías que aprender las capacidades y ver esas fuerzas internas que Dios puso en ti. Pero si te la alejó es porque esa persona no es merecedora de todo eso que tienes que darle. Porque eso que te dio es algo muy, muy, muy especial, que es para alguien muy especial. Y entonces muchas veces Hashem también nos permite que tengamos los regalos a los cuales nos aferramos. Hay que también tener mucho en cuenta eso. A veces nos aferramos a cosas, a personas, a situaciones, y podemos sufrir mucho, pero no queremos soltar. Pero en realidad es eso, o sea, Dios no quería que sufriéramos, pero yo me aferré. Cuando yo ya desde el principio sabía que tenía que soltarlo. Y yo, no, es que sí, estoy ahí aferrándome. Llega un momento donde simplemente digo, ya no tengo fuerzas, y lo suelto. Y el momento en que suelto, siento una liberación, siento otra vez esa felicidad, y ahora lo que sucede es que ahora tengo que buscar mis pedacitos. Porque en todo ese esfuerzo rompí parte de mí. Pero justamente ahí es donde viene esa transformación. Porque entonces me empiezo a dar cuenta de lo que fui capaz de hacer. O sea, yo creí que no era una persona paciente. Y mira, todo lo que soporté. Yo creí que no podía amar a una persona que no me redituara. Y me doy cuenta que sí puedo amar a una persona que no, ahora sí que me desprecie. Y entonces ahí es donde yo empiezo a darme el valor que yo tengo. Y esa experiencia en realidad es una bendición porque te dice Hashem, mira, date cuenta toda la bondad que puse dentro de ti. Ahora quiero que sepas que si te quites eso es, ya esa persona o cosa, es porque solamente era que te dieras cuenta del potencial que está en tu interior. Entonces en realidad todo es un regalo. Y los regalos espirituales que son ese tipo son los más valiosos en tu vida. Porque con la siguiente vez vas a aprender a limitarte y primero darte cuenta si es la persona adecuada en la cual vas a abrirte. Porque no te puedes abrir cualquier persona. Y eso se aplica a amigos, se aplica a hermanos, a todos los niveles, pareja. Entonces primero tienes precisamente que estar con esa plenitud. Y aquí te dice, ¿cómo puedes tú identificar eso? La persona que no roba. Pues aquí nos está dando un tip. Tienes que darte cuenta, si la persona roba, tienes que saber que esa persona va a destruir tu mundo. ¿Y cómo es una persona que roba? La que no te reconoce, ni a ti, ni sus acciones. Esa es la regla. Si estás ante una persona que no reconoce sus acciones, es una persona que roba. Y esa persona, te dice la parasha esta semana, destruye el mundo. ¿Quieres estar con esa persona que va a destruir tu mundo? Es sufrimiento. Entonces por eso, antes de ir más allá, tienes que asegurarte que esa persona no robe. Entonces el regalo espiritual es eso. Es la parte que te hace ver el interior y te das cuenta cómo las 7 leyes inclusive te protegen. Si las pones en práctica, si las conoces y profundizas en ello, te vas a dar cuenta que te protege de no tener relaciones inadecuadas, de evitar catástrofes en tu vida. Y aquí estamos hablando del robo, o sea, aquí la gran magnitud del robo. O sea, fíjense que una persona que roba
Eso lo podemos extender tanto como quieran. A lo mejor algo más simple, o sea, un mal hábito de que, no, pues mira aquí, ahí está la clave del internet, tómala. Oye, pero no la hemos pedido. No, no importa. Desde ahí digamos que no valora el esfuerzo de los demás. O sea, el robo realmente va a implicar muchas cosas. Una persona que dice, mira, ay, Hashem me regaló dinero, mira, la cajera me dio de más. No, no te regaló dinero. La cajera va a pagar ese dinero extra. Ahí, si alguien actúa de esa manera, está diciendo que no le importa el sufrimiento de los demás. Solamente busca su beneficio. ¿Te dan cuenta cómo el robo va mostrando aspectos internos de la persona? Por eso Hashem dice, donde hay robo, hay que destruir. No puedes hacer nada donde hay robo. Porque el robo es una falta de reconocimiento. No reconoces. Entonces, y más si no reconoces a Dios. Entonces por eso es que vienen los conflictos, las destrucciones, por el robo, nos dice la parasha. Como ejercicio una lista de las ideas que regularmente apoyas, junto con las fuentes originales de donde las escuchaste. Hablamos hace rato, ¿no? ¿Qué fuente escuchar? Pues si quieres saber de medicina, vas y le preguntas al peluquero. Si quieres saber de cortes, vas y le preguntas al barrendero. ¿Si hacen eso o no hacen eso? No. Entonces, ¿por qué a veces le creemos a alguien en TikTok, en Instagram, en YouTube, que no es un experto? Y eso con mis alumnos de repente, maestro, encontré aquí la respuesta. ¿Y cuál es tu fuente? TikTok. Le digo, ay, por favor, le digo eso vas a poner en un artículo científico, TikTok. Y es que es importante. ¿Por qué razón? Porque el experto es alguien que dedicó su vida a eso. Entonces, eso es muy importante, tu fuente. Y antes de todo, a ver, espérate, antes de que sigas, que dices que ahorita del conflicto, digamos que de Gaza con Israel, ¿no? ¿Cuál es tu fuente? No, pues es que cuando empiezas ya a preguntarle, ahí empiezan los peros. Pero es que no hay una fuente real. Entonces eso es muy, muy importante, digamos, que tomar en consideración quién es tu fuente. Cuando se trata de la vida, lo mismo, ¿quién es la fuente? ¿Quién te va a enseñar a dirigirte? Pues tiene que ser alguien que sepa Torah. Porque la Torah, digamos que son unas instrucciones de vida. La Torah es el GPS de la humanidad. Si no estudias Torah vas a darte muchos tropiezos. Entonces por esa razón digamos que hay que anteponer. Ahora bien, si el experto en Torah es el que te puede dar consejos sobre la vida, pues si queremos saber del conflicto árabe-israelí, perdón, discúlpenme, pero si es un consejo espiritual lo que buscas, el rabino es tu fuente. Pero si quieres saber de geopolítica, el rabino no es tu fuente, porque el rabino tiene los lentes de la Torah. Entonces tienes que saber inclusive hasta eso. ¿A quién vas a escuchar dependiendo qué quieres saber? Y no le quito el mérito al rabino. El rabino son nuestras luminarias. Pero tienes que saber, inclusive el rabino no es un experto en geopolítica, ni en medicina, ni en ciencia. O sea, yo me acuerdo que antes me daba mucho coraje que de repente los rabinos hablaban de física y decía, ¿qué barbaridad está diciendo? Pero no es su campo. Pero entonces ya también uno entiende, bueno, pero es que él no es físico. O sea, realmente él tiene esa concepción de la ciencia y está bien. La Torah es lo suyo, entonces no tengo por qué molestarme ni por qué ver si yo sé la fuente de lo que yo busco. Entonces lo mismo tengo que yo saber con las personas. Si yo quiero una persona que iba de acuerdo a los principios, que busque la felicidad, la única fórmula para alguien que quiere hacer feliz a otro y quiere ser feliz es la Torah. Si no tiene la Torah, perdón, no va a ser feliz, va a ser, su felicidad es igual a TikTok, YouTube y todos los demás que son fuentes que no realmente son verídicas, a no ser que sea un canal que sí sea de un experto. Esa es la excepción. Si el TikTok es de un experto, ahí sí podemos hacerle caso. Pero siempre hay una fuente. Entonces de eso trata esto. Tienes que saber que para todo tiene que haber una fuente. Piensa en personas que te han transmitido seriedad para vivir. ¿Acaso un amigo te puso en tu lugar por haber hecho determinada cosa? ¿Acaso tu hermano te salvó de hacer cosas tontas? ¿Acaso un empleador te dio un buen consejo en relación a tu carrera? ¿Verdad que no?
Hubo expertos en cada área. Te duele la pancita, no vas a ver, no sé, al pollero, ¿no? Oiga, señor pollero, me duele la panza. ¿Por qué? ¿Qué me puedo comer? No, pues comas unas mollejitas, una patita de pollo y se va a sentir mejor. Bueno, acá lo de pollo sí te va a ayudar, ¿no? Pero no te va a quitar la infección, ¿no? Reconoce que recibiste el regalo. Si alguien te quitó la venda de tus ojos, fantástico. Es una vida diferente. Dite a ti mismo, ahora estoy consciente de una cosa muy importante a la cual no le estaba prestando atención. Dilo en voz alta. El solo hecho de hacerlo será suficiente para que sientas verdadera gratitud. Entonces aquí nos está llevando a otro punto. Para que puedas realmente expresar gratitud, tienes que oír a los demás. Digamos, un padre también, los padres, digamos que el solo hecho cuando uno es hijo, ellos han vivido más. Algo pueden decirme de la vida. Entonces, si yo los escucho, seguro que me pueden dar un consejo. Me pueden ayudar a ver de una manera diferente. Entonces, si yo lo escucho, voy a ver la gratitud, porque voy a decir, ay, cierto, tienes razón. Escuchar lo mismo, digamos que es equivalente a expertos en otras áreas. ¿Quién es la persona que más te va a amar? Después de ti, tus padres. Y es algo que tenemos una gran bendición de Dios. O sea, por supuesto que Dios nos ama a todos, pero Dios el amor es parejo con todos. Pero por encima, digamos que del amor de Dios no hay ningún otro amor. Después, ¿cuál es el amor que sigue? El tuyo hacia ti mismo. ¿Quién se conoce mejor que tú? Tú nada más. Y Dios. Entonces nadie puede venir a decirte también quién eres. O sea, también tienes que ver la fuente. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a veces nos destruyen, pero ¿por qué? Porque dejamos que nos destruyan. ¿Quién te va a decir quién eres tú si no eres tú? O sea, sí, tú puedes decir, es que tengo 30 años de conocer, sí, pero no eres mí. O sea, ahora sí, al final de cuentas, tú puedes tener, es más, estuviste así cuando yo nací, me recibiste si quieres, pero no eres yo. Y eso es algo también importante, que un padre no puede decir, es que yo sé todo de ti, no. El único que puede saber sobre sí mismo es uno mismo. Y esa es la gran tarea de la vida, autoconocimiento. Tienes que aprender a conocerte. Por eso es que Dios nos da esos regalos de tener a veces dificultades, de a veces sentir ciertas traiciones, de sufrir ciertas situaciones complicadas en nuestra vida. Porque Dios está diciendo, quiero que te conozcas, quiero que sepas la persona maravillosa que eres. Pero como no escuchas los consejos de los demás, te lo tengo que enseñar a través de esas situaciones difíciles en tu vida. Como no quieres aprender Torah, pues voy a hacer que te equivoques, para que empieces a conocerte. Pero la tarea es esa. La siguiente parashá es Lech Lechá. Vete de tu tierra, de tu parentela, hacia ti, conócete. O sea, desconéctate del mundo, de tus parientes, y descúbrete quién eres. Para cosas que tienen que ver contigo, la única fuente eres tú. La Torah te va a dar los caminos, te va a trazar, porque es la sabiduría. La Torah es el manual del ser humano. Ahí vas a encontrar pistas de cómo empezar a descubrir ese potencial interno que Dios te dio, de empezar a conocerte y conectarte contigo mismo. Pero ese es el primer paso, antes de inclusive unirte a otra persona. Porque ya cuando hablamos de una relación dices, no, es que yo necesito mi complemento, sí, pero primero necesitas tú estar listo o lista para poder llegar a hacer ese complemento. Pero si no nos conocemos, entonces ¿qué sucede? Vamos a estar chocando en la relación. Si uno quiere Torah y el otro no, van a estar chocando en la relación. Y eso es igual a sufrimiento. Entonces digamos que la fórmula es muy sencilla. Si no hay autoconocimiento en ambas partes, igual a caos. Entonces por esa razón digamos que tenemos que aprender, dice aquí, a ver fuentes. ¿Quién es tu fuente? Nadie puede decir, o sea, no esperes que alguien venga a resolverte la vida. Porque su vida puede haber pasado por cosas y lo solucionó de una manera. Pero esa es esa persona. Eso no es garantía de que funcione para ti. Pero puedes seguir el consejo. Interesante la forma como vistes eso. Lo adquieres, pero ahora trata de ver cómo funcionas tú. Cómo es que Dios, y ahí cuando tú empiezas a ver el pasado te das dando cuenta cómo Dios te va guiando. Las personas que va a poner en tu vida que van destapando fortalezas dentro de ti.
Y cada situación en tu vida no es otra cosa más que el sello de Dios, que dice besos y abrazos de tu Padre que te ama. Eso está detrás de cada conflicto de nuestra vida. Además de él no existe nadie. Reconoce entonces que recibiste ese regalo. Hashem te dio ese regalo, ese conocimiento. Si alguien te quitó la venda de tus ojos, si alguien te dio un consejo y que te hizo entender algo, agradécelo. Es una vida diferente, dite a ti mismo, ahora estoy consciente de esto. Entonces tienes también que aceptar el consejo. Tienes que abrirte a aquellas personas que también saben. Nadie nace sabiéndolo todo. Y no está mal que yo no sepa las cosas. Y pasa en todo. O sea, de repente alguien puede decirme, y pasó hace poquito en las charlas, ¿no? Por ahí yo tengo un libro que, recuerdo cuando lo compré, me dice la estimada Rachel de la editorial, ese libro trae errores. Ahí nada más chéquelo. Digo, sí, gracias por informarme. Y uno de esos errores justamente salió ahorita en una de las charlas que teníamos, donde se hace la pregunta de que si Ruth y Orfa eran hermanas. Entonces, bueno, como en el judaísmo se maneja el término que sí, pero de alguna manera en ese libro hacía mención que David venía de Moab y que Goliat venía de Amón. Pero pues digamos que Goliat viene de Orfa. Pero Orfa es moabita también. Entonces en realidad los dos son moabitas. Ahí hay un error. Entonces aquí no es que yo defienda mi punto, o sea, ok, ya. Y hay una fuente, el Meloes lo dice el Tanaj, lo dice. Entonces ya empiezo a darme cuenta, el error está aquí. Entonces no tiene nada de malo que yo tenga un error, al contrario. Lo importante aquí es saber reconocer el error. Saben que me equivoqué porque confié completamente en esa fuente. Y este concepto que tengo pues es erróneo porque no reviso otras fuentes. Y tengo que reconocer que me equivoqué. Entonces eso es importante en la vida. Y también por eso, porque a veces cuando desarrollamos mucho orgullo, creemos que lo sabemos todo y Hashem nos dice, no hijo, no hija, no lo sabes todo. Hay cosas que pasaste por alto. No nada más vas a amar con el corazón, tienes que aprender a amar con la mente también. No nada más el corazón es el que te empuja a hacer las cosas, la mente también la tienes que emplear. Y en realidad muchas veces por eso nos equivocamos, porque el corazón es que siento. No, el amor no es sentimiento. El amor tiene que venir de aquí. El amor es decisión. Porque entonces cuando tú dices que amas a alguien, estás decidido a aceptar a esa persona con todo. Y justamente te encuentras en la otra parte que dice, no, es que el amor es un sentimiento. Yo no siento nada por ti. Y bueno, y todo lo que vivimos y demás, lo siento, yo no siento nada, espérate, no, eso no es amor. Y eso tiene muchos nombres. Si el que dijo esto era un hombre, tiene un nombre muy feo, lujurioso. Tristemente. Lo que él buscaba era placer, no amor. En nombres más de romance, enamoramiento. Enamoramiento es, tengo ganas de, pero una vez que lo satisfago, ya no tengo ganas de. Amor es decisión. Así que como dice la canción, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y estoy decidido y aceptarte tal y como eres. Eso es amor. Yo decidí que quiero hacerte feliz. Pero necesito la Torah. Y la Torah es la que me lleva a eso. Y entonces ahí es donde yo puedo diferenciar. Entonces si el otro no tiene ese mismo concepto de amor que yo tengo, nos vamos a romper. Entonces por eso es importante las fuentes. O sea, fíjense cómo llego hasta este punto y todo, ¿por qué? Por la fuente. La fuente que esa persona tiene, ¿quién es? TikTok. La fuente que yo tengo es la Torah. Entonces yo sé por qué no funcionó. Él no sabe por qué no funcionó. Él no sabe que se está dejando llevar por su corazón. Y yo sé que el amor es mente. Después que ya conectas la mente, ahora sí conectas el corazón. Pero la mente primero es la que está conectada.
Ya la mente baja todo eso al corazón. Y ahí ya se dan todas las emociones y todo lo que quieras. Pero primero conecta la mente, no el corazón. Porque el corazón es deseo. Por eso dice en la parashá anterior, Bereshit, en el corazón del hombre está hacer lo no bueno. Es la naturaleza. O sea, alguien que no tiene Torah va a hacer lo no bueno siempre. Entonces ese es el punto de partida. Tu fuente tiene que ser la Torah en cosas de la vida. En otras cosas, pues busca el experto de lo que tú quieras. Ahora haz que la fuente sepa cuánto lo aprecias. Entonces también tienes que ser agradecido. Si los rabinos te enseñan Torah, pues agradécenlo. Gracias Hashem por esos rabinos que nos envías. Gracias Hashem por tu Torah. Bendita sea la memoria de Ranoch Weinberg que nos enseña este camino. De Moshe Rabbeinu que se esmeró en transmitirlo a Yoshua, a la gran asamblea y así se llegarán nuestros días. Eso es gratitud. Cuando tú le das una plegaria, ahorita en el conflicto, gracias a Hashem por el pueblo de Israel que ha resguardado tu Torah. Pero muéstralo, haz teilim, haz buenas acciones para mérito de ellos. Dice aquí Rav Noach Weinberg, o sea, no te quedes nada más con decir, ay, sí, el pueblo de Israel, hazlo, demuéstralo, agradécelo. Disfruta pagando la cuenta, no aborrezcas pagarla. El placer que le darás a la otra persona es una pequeña retribución por un enorme regalo. O sea, cuando tú agradeces a los demás por lo que hacen por ti, eso motiva que la persona se siga esmerando. Y eso funciona en todo, amistad, matrimonio sobre todo. En el matrimonio, ¿por qué a veces hay divorcios, conflictos? Porque no hay agradecimiento. No reconozco lo que estás haciendo por mí. Cuando los esposos dicen, ay, es que la vida sin ti no es vida, gracias por existir. Gracias porque me procuras, gracias porque me escribes, gracias. Eso es lo que realmente mantiene, digamos, lo que llamamos la llama encendida. Y es algo que no se debe de quitar, nunca olvidarse en el matrimonio, ni en una amistad, ni en tener una buena relación. Si no eres capaz de agradecer, o sea, lo mismo pasa con Dios. Si no agradeces a Dios, ¿qué relación tienes con Dios? Si no reconoces que Dios te da todo. Es más, digamos, aunque hayas tenido una situación no buena, todos hemos fracasado. Bueno, no todos en la primera vez, pero algunos a lo mejor tuvimos también al que pensamos que era el amor de nuestra vida y que dimos todo y al final no era el amor de tu vida. Y fue si eres hombre, la que más dolor te causó, si eres mujer, el que más dolor te causó. Pero ahí viene la parte, ¿por qué? Hablaste con Hashem y le dijiste, por favor Hashem, mándame un varón así, 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 así. O mándame una mujer así, así, así. Yo respondo por mí. Yo no lo hice cuando yo pensé que era el amor de mi vida. Yo simplemente dije, eres tú. ¿Por qué? Porque yo creí que tenía la capacidad digamos, de elegir y decir, bueno, pues es que así funciona, yo la elijo y después todo sucede. No. Si no tienes un conocimiento, si no conectas, si nada más conectas el puro corazón, el deseo, porque a veces es de que no, pues es educado, estudia eso, y nos vamos a cuestiones más, a lo mejor dependiendo del medio, ¿no? Si uno es académico, pues lo más intelectual, lo más académico. Si no, pues se ve centrada, no tiene malos, ¿cómo se dice? Malos rasgos o malos hábitos. Y entonces uno se queda con eso, pero cuando te casas, la caja se abre y ¡tarán!, te aparece lo que nunca viste. ¿Por qué? Porque fue un enamoramiento. No indagas en el interior. Pasaste por alto todas aquellas cosas que son importantes. No viste las fuentes en las cuales ella se basaba o él se basaba para dirigir su vida. Y perdón, pero ella no fue la culpable. Yo fui el culpable porque no revisé en qué sostenía su vida. Y entonces ahora el aprendizaje que uno tiene que llevar, ¿cuál es? No cometer el mismo error. Anteponer las fuentes. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué es lo importante en tu vida? ¿Para qué quieres casarte o para qué quieres tener una relación conmigo? ¿Qué buscas de mí? Y tienes que saber cuáles son tus respuestas en base a la Torah. No lo que quieras oír. Ay, es que tú me haces sentir el aire diferente. Espérate.
No, o sea, aquí, y es que esa es la mente. La mente no permite que te dejes llevar por la emoción. A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que el aire es diferente? A ver, explícate, o sea. Sí, cuando tú estás cerca de mí, yo respiro mejor. No es verdad, ángel de amor, que en aquella apartada orilla. Más clara la... Sí, ya te vuelves un Shakespeare. Entonces, un buen lugar para empezar, aquí ya el primer consejo, son tus padres. Tus padres ya pasaron por esas cosas, ya lo vivieron. Un amigo que sabes que ya pasó por esa situación. Es más, tú mismo, si ya sufriste una decepción o algo, tú vas a ayudar a alguien más cuando está en esa situación. Pero si lo hiciste con Torah, ¿no? De que, no, yo agarré un Choco Crisp y estuve cortando hasta que lloré y me quedé dormida, ¿no? Y después ya se me olvidó. Y así lo hice por 3 meses enteros y después un día desperté y dije, ¿qué estoy haciendo? No, espérate, te sirvió, pero 3 meses perdiste. No es la solución. Hay formas más efectivas de hacer las cosas. Introspección, autoconocimiento. ¿Sabes cuál es el resultado si haces eso del Choco Crispy? Y lloras y todo y después vas a salir a buscar a otra persona que cubra ese dolor. ¿Y sabes cuál? Es más, no soy de por ahí, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te voy a decir tu futuro. Si lo haces así, vas a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque no hiciste un trabajo interno. No estás buscando la causa de por qué tropezaste de esa manera. Por eso, esta canción que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pues ¿por qué? Porque no estás haciendo una introspección, un autoconocimiento de ti. No estás buscando la raíz de por qué. Es que yo no entiendo por qué traigo puros patanes, dicen muchas mujeres, ¿no? Pues ¿dónde los vas a buscar? Una vez un hombre me dijo, ay, por favor, y así me dijo en la clase, ¿no? ¿Por qué confianza, no? Pero me lo dijo en la clase, por favor, me dice, no venga usted con eso. Mire, yo ya he buscado muchas mujeres, me dice este varón, todas son iguales, nada más me ven el dinero. Y nada más eso y nada más el otro. Y nada le digo, mire, nada es una pregunta y respóndamela con toda sinceridad. ¿Dónde las ha ido a buscar? Ah, ya me mató. ¿Dónde las buscas? ¿Qué estás buscando? O sea, y dígame, o sea, sea sincero. ¿A poco no está buscando cuerpecito, hábitos que a usted le gustan y demás? ¿Y la Torah dónde quedó? No está en su ecuación. Discúlpeme, pero pues eso es lo que obtuvo. Para tener un buen cuerpecito, para tener todo eso que usted quiere, pues necesita dinero. Entonces, por eso el común aquí es dinero. Ya. La Torah lo dice. Entonces la Torah debe ser el punto de partida y ese autoconocimiento. ¿Qué estás haciendo? Entonces un buen lugar son tus padres. Haz una lista de todos los regalos que te han dado, tanto materiales como éticos, tu sentido de honestidad, la disciplina, el deseo de buscar la verdad, la bondad con las personas. Aprecia cuán valioso es cada uno de ellos. ¿Qué obtuviste de tus padres? Averígualo. O sea, analiza. Y muchas veces... muchas veces nuestros padres son los que traemos ahí con un corajito, ¿no? Que ya va a empezar, ay, sí, como si él todo lo supiera, como si él tuviese la vida perfecta. Entonces uno empieza de repente a juzgar a los papás, ¿no? Ay, sí, me va a enseñar de amor cuando él... No, entonces inmediatamente me bloqueo. ¿Pero qué crees? 10 años después te das cuenta que haces lo mismo que tus padres. 3 doritos. ¿Y por qué? Porque tú recibiste la educación de ellos. Y entonces de repente tú eres dador porque tus padres eran dadores, pero no te das cuenta que eso fue lo que absorbiste de tus papás. Que tú de repente no te sientes bien cuando hay algo inadecuado porque tus papás te enseñaron a que eso no es correcto. Sí, por ejemplo, el papá en mi ahora me dijo, es lo que le estaba diciendo. Ay, ya te parece a mi abuelita, todo lo que repite mi abuelita, mi abuelita, todo lo estás diciendo tú a mí.
Pues que al final, digamos, absorbemos a nuestros padres. Y entonces somos también un reflejo de nuestros padres. Ujú, Y aquí es donde entra la sabiduría de la Torah. ¿Por qué? Dice la Torah, lo que te choca, te checa. ujú. Eso que te molesta de tus padres es lo que tú tienes que trabajar. Entonces por eso no es que te lo repitan, es que es lo que tienes que trabajar. Entonces tienes que apreciar cuán valioso es cada uno de ellos. Después de eso escríbele una carta a tus padres agradeciéndoles por todos esos regalos que te han dado. Quizá eso suena un poco melodramático, pero da a saber que es poderosamente asombroso el resultado que vas a obtener si lo haces. Si no los tienes, pues haz una plegaria en el cielo. Así, hazte un ladito allí y dirígete a tus padres. Papá, mamá, gracias porque a ti obtuve esto, logré esto y demás, tu consejo, tu regaño, todo se empieza a valorar. Pero háganlo, diríjanselo a Hashem. Hashem, te agradezco por mi padre que me diste o por mi madre que me diste. Eso también lo estaba bendiciendo. También me gusta estar con mi mamá. A veces me dice, hija, ¿dónde estás? Me pongo yo atrás de ella. Ujú. Y le hago en el gasto. Y dices, ¡ay! Baruch Hashem. Entonces es un poder muy grande cuando uno hace esto. ¿Entiendes el enorme placer que les darías? O sea, también eso ayuda a que los padres se sientan contentos, los motivan. Y cuando ya partieron, los elevas. Además del placer que tendrás tú mismo al darles a ellos ese placer. Ahora bien, cuando reconoces la fuente no pierdes sino que ganas. Nunca serás capaz de valorar un poco de sabiduría o una reflexión sobre la vida a menos que estés dispuesto a reconocer el regalo. Entonces es eso, tienes que ver que todo es un regalo en tu vida. Entonces acéptalo y eso se aplica sobre todo a Hashem. Hashem todos los días te da un regalo, pero recíbelo. A veces un regalo evidente que dices, ay, gracias Hashem, yo quería ir a tal lado y me lo concediste, yo quería comer tal cosa y me lo concediste. Pero hay veces que son regalos que son ocultos. Esos golpes bajos de repente, que ¿por qué Hashem me lo quitaste, me la quitaste, ¿no? Pero es un regalo oculto también. Y solamente cuando después, o sea, en el momento no lo vas a entender, porque en el momento tienes el dolor. Pero dijera usted, 3 horitas después, vas a entender por qué tenía que ser así. Y entonces eso te va a dar la fuerza de decir, gracias Hashem. Gracias Hashem, porque te vas a dar cuenta, Dios libre, y Dios libre y proteja a todos los demás, ¿no? Porque cuando nos hacen algo a nosotros, a un nivel de pequeña escala, hay que pedir mucho por esa persona para que no se lo haga a alguien más a mayor escala. Y entonces se convierte en una bendición cuando yo digo a Hashem, no permitas que esta persona cometa ese error de una manera más grande. Gracias por salvarme, porque podría yo haber estado en una situación más, llegar a un grado más donde ya no hay manera de que yo me haga un lado. Y ese es un infierno, o sea, Dios libre, si tenemos de una pareja que se comprometa, donde el otro simplemente, digamos, uno es el que ama y la otra simplemente ve beneficio. Una vez que se cae el beneficio, esta persona va a buscar la manera de zafarse y va a provocar humillaciones y situaciones de conflicto hasta que ésta decida, porque hasta eso no tiene muchas veces el valor la persona de decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque no aceptan errores, no aceptan culpas. Entonces, ¿qué hacen? Decir, no, yo no quiero tener en mi historial que yo provoqué el sufrimiento. Tú decidiste. Esa es la carencia de esas personas. No tienen el valor. Porque no valoran nada. O sea, no porque no quieran, no saben que es un valor. Entonces, lo mejor que puede pasar en nuestras vidas es que Hashem nos aleja a las personas que no saben valorar lo que tienen. Entonces, por eso es razón, digamos, que cuando 3 horitos después analizamos, decimos, gracias Hashem. Y entonces ahora nos preocupan los demás. No permitas que esa persona siga haciendo esas cosas. Y ahí es donde transformamos. Y en algún momento, cuando hacemos, no permitas que esta persona haga, ¿qué creen que sucede? Hashem pone
una persona de su misma polaridad que le va a hacer lo mismo que te hicieron a ti. Y entonces él va a entender y va a decir, yo le hice esto a tal persona. Y se va a arrepentir. Y eso es lo que tú ganas. Permitiste que una persona haga teshuva, se arrepiente. Al momento que aceptaste esa situación y que tú creciste, porque cuando tú perdonas, creces. Cuando tú dejas pasar, creces. Pero si lo retienes y estás allí, condenas a esa persona y pierde ella y pierdes tú. Y por ejemplo, joven, cuando te hacen algo, un daño, y te quedas callado mejor. Aquí, por ejemplo, el robo tiene mucho que ver eso. Y fíjese, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Alguien le gusta el tamborcito y se lo lleva. Esa persona se considera ladrón si yo estoy aferrado al tambor. O sea, digo, no, es que ¿por qué me quitaron mi tamborcito con el que siempre toco antes de cada clase, ¿no? Y hago mi drama, ¿no? Y entonces lo posteo y hago viral mi video y todo. Y todo el mundo se entera que es el ladrón más grande que se pueden imaginar. Pero si yo digo, bueno, Hashem, tú quieres comprar otro tambor. Y ya busco y pido otro tambor. Como ya lo di por perdido, esa persona ya no es transgresora. ¿Y qué creen? Es dueña del tambor. Ella ya en ese momento ya no es un ladrón. Se vuelve propietaria de eso porque yo lo liberé. Ese es mi trabajo. Exacto. Y entonces ahí es donde yo gano. Porque Hashem me dice, aprendiste, hijo. Ahora sí te voy a mandar lo otro que quería yo darte. Y ese nada más era el medio para darte eso que tanto deseas. Como no te aferraste a esto y fuiste capaz de liberarte, entonces ahora sí te voy a mandar el regalo de veras que quería darte. Este era solo... Algo mejor, sí. Es decir, ya no necesitas el tambor, ahora todo va a ser, mira, no, ni te lo platico. Entonces digamos que es eso lo que viene, pero para que eso llegue, tienes que liberar. Porque si no lo liberas, lo haces transgresor y tú sufres también. Porque se vuelve Dios libre, resentimiento. Y ese resentimiento se puede convertir en odio, en ira. Y Dios libre luego se materializa en la enfermedad innombrable. Te dañas el cuerpo. Lo mejor es Hashem dio, Hashem quitó, sea su nombre bendecido. Gracias, Hashem. Hay mesa. Tocamos con la mesa. O hay manitas, ¿no? Lo mismo, te machucas un dedo. ¿Qué dicen que Rabarush? Gracias, Hashem, que me recordaste que tengo un dedo. Gracias por ese dedo chiquito que me está doliendo horrores, ¿no? Entonces de esa manera ya lo salvaste el dedo. Porque ese mismo machucón pudo haber hecho que lo perdieras. Pero como en ese momento lo tomaste para bien, eso es la actitud que tienes que ver. ¿Quién es la fuente de todos tus problemas? No es la persona, es Hashem. El que te está enseñando es Hashem. Entonces, ¿para qué odias a las personas? ¿Para qué te enojas con las personas? Hashem es tu maestro. Es el que te está dirigiendo la orquesta. Entonces, hacia allá va a un nivel más elevado. La fuente de todo es Dios. Entonces, ¿para qué peleas? Por ejemplo, yo, en mi caso, a mí me hacen cosas y quiero callar a lo mejor, pero sí siento ese sentimiento de dolor. Pero prefiero decirle, allá arriba está el Creador. Pero sí siento ese dolor, ¿no? ¿Qué sería? Resentimiento. Ajá, porque ahí no ha perdonado. Entonces, por ejemplo, ahí, y de verdad que a veces funciona, lo que mejor funciona es no quedarse callado. O sea, yo sé quién me quitó el tambor. Le digo, ¿sabes qué? Mira, no se vale lo que me hiciste, ¿no? Ese tambor me costaba mucho, pero está bien, te lo regalo. Pero no es correcto que hagas eso. Ya, o sea, no me quedé con el... Porque sé quién lo hizo. Está bien, quédate, disfruta lo que no se te rompa, ¿no? O sea, no te lo vayan a robar otra vez. O sea, de una manera, digamos, que la emoción hay que liberarla. O sea, no necesariamente que lo hagas así, ¿no? Pero a lo que me refiero es liberar la emoción. O sea, no quedárselo. No lo quiere hacer con una persona, entonces hágalo con Hashem. Pero sí liberar la emoción. O sea, Hashem,
no entiendo por qué esta persona hace esto, yo no me comporto así con ella. No lo entiendo, Hashem, pero mira, tú eres el que controlas y diriges, yo lo acepto, viene de ti. Ayúdame a quitar este resentimiento, ese sentimiento no bueno contra esa persona, por favor. No quiero sentirlo. Por cierto, no permitas que se le pierda el tambor porque se siente muy feo. Pues data, ¿no? Bueno, y por ejemplo pasa lo mismo como cuando prestamos dinero a alguien, ¿no? Sí. Y que no te paga. O sea, bueno, yo por ejemplo luego digo, ay, pero ¿por qué? Si yo actué de buena manera y lo presté, ¿no? Pero después digo, no, a ver, el dinero le pertenece a Hashem y si es su voluntad, él va a hacer que la persona me pague y ya no tengo que estar pensando mal en contra de ella y así, ¿no? Pero es que luego si llega ese sentimiento de decir, ay, por eso le va como le va, porque es deudor, porque no. O sea, sí, o sea, sí me llega como que esa mala inclinación, pero después digo, no, Hashem, tú controlas Y por ejemplo, esa situación lo que genera es más conflicto hacia uno. Porque el ángel acusador tenía ahí, fulana le prestó a sutana. Y ahí lo tiene anotado. Y aunque ahí está anotada la falta, no se juzga. Porque se necesita un testigo. Pero como dice, por eso le va como le va. Firma tal. Aquí está. Y ya le cae el juicio a la persona, pero empiezan por uno. Entonces digamos que eso es lo grave. Y entonces ahí es donde en la tefilá tenemos que pedirle a Dios, en la plegaria, por favor, Hashem, sana mi corazón. Ayúdame a entender que todo es tuyo. Ahora bien, hay una explicación de la Torah. Y hay una... la Torah que nos dice, una ocasión y pasó aquí en México con 2 amigos judíos, donde los 2 amigos judíos son empresarios. Y entonces de repente uno hizo una mala inversión y va a la bancarrota, ¿no? Y entonces el otro que está en una buena posición le dice, mira, yo estoy por remodelar cierta fábrica, tengo un guardado ahí de unos cuantos millones. No lo pienso remodelar ahorita, o sea, en 2 años. Te lo presto para que tú te recuperes, después me lo devuelves. ¿De verdad? Sí, ya sabes, somos amigos. Ay, no sabes, Hashem te siga bendiciendo y demás. Sí, Baruch Hashem. Entonces ya, hace una transferencia, todo, el amigo se recupera la bancarrota y demás. Llegan los 2 años, le habla el amigo, oye amigo, ¿te acuerdas de los millones que te presté? Pues bueno, ya ahorita ya estoy planeando para el siguiente mes empezar con unos preparativos, entonces voy a requerir el dinero que me lo devuelvas. ¿Cuál dinero? El que te presté. Eso es bueno, está... Si es broma, mira, sí, pero no me gustan esas bromas. El dinero que te presté, ya lo necesito. ¿Cuál dinero? No juegues, por favor. Fueron varios millones y dije que iba a remodelar. ¿Tú me diste dinero a mí? No, y se hizo el desentendido. Va el hombre con el rabino. Pasó así. Algo le dice el amigo, le dice, bueno, ¿tienes algo que compruebe que se hizo esto? No, pues no tengo nada, o sea, somos amigos, fue de palabra. Van con el Rab y le dice el rabino, ¿y dónde está el papel que le firmó? No, es que no firmamos ningún papel, es mi amigo. Y le dice el rabino, ¿dónde has leído en la Torah que se hacen préstamos sin una garantía y sin un papel firmado? ¿Dónde te enseña la Torah que las cosas se hacen así? Discúlpame, pero no hay nada que hacer. Acá dos Baruj se encargan. Entonces aquí que nos viene enseñando la Torah, o sea, hay maneras de cómo se hacen las cosas. Y entonces justamente ahí es donde a veces nosotros pensamos con esto, no con esto. Entonces ahí es donde la Torah entra. Ahora bien, aquí podemos ser amigos, sí somos amigos, pero si no tiene Torah, o sea, regresamos al mismo punto de la fuente. Si no hay Torah, no hay temor de Dios. Y se le va fácil a la persona negarlo. No tengo un papel, le hago un fraude. Pero después Hashem se va a encargar. Pero mientras, tú eres el que aprende la lección en ese caso. Y entonces ahí lo que Hashem, ¿cuál es la motivación de Hashem para la persona que sufre eso?
tienes que enfocarte más, estudiar más, tratar de cubrir los huecos que tienes todavía ahí en tu forma de cómo te relacionas con los demás. Porque al final si recibimos un revés es porque estamos dejando huecos, aperturas para que otros nos hagan daño. Y la Torah tiene una regla: no permitas que alguien venga a hacerte daño. Esa es regla. No permitas que alguien venga a hacerte daño. No puedes culpar a nadie que te haga daño si tú lo dejaste entrar. Y ahí no hay otra. O sea, al final de cuentas, esa respuesta nos viene a sembrar, decir, espérate, ¿por qué sientes lo que sientes si tú fuiste el culpable? La culpa no es de él, es tuya. No hiciste las cosas bien. No te asesoras en cómo se hacen esas cosas. Entonces aquí entramos a lo que nos dice Rana Wember. O sea, al final todo esto nos ayuda porque nos damos cuenta que muchas veces en realidad Hashem nos está diciendo despierta. No puedes seguir haciendo eso porque te vas a seguir llenando de resentimientos. Yo controlo y dirijo todo, dice Hashem. Hashem nos habla en todo momento. Entonces ahí regresamos al punto, ¿no? ¿Quién es la fuente? Hashem. Entonces no es la persona, es Hashem, que quiere llevarnos a cada uno a otro nivel. Por supuesto, a lo mejor en ese nivel tú se dices que me duele. No es justo si yo me estoy esforzando, sí. Pero es que justamente, o sea, estas cosas se pasan porque das demasiada apertura. No te estás cuidando, no te estás protegiendo. ¿Dónde está tu amor hacia ti? Ahí lo dejas abierto. Pues se te mete. Y entonces sí puedes decirlo en una plegaria: Hashem, por favor, me duele esto y siento, pero aquí tienes que ya pedirle ayuda a Hashem. Y por eso Hashem también lo permite, porque de repente actuamos en orgullo, en pensar que podemos y sabemos manejar las cosas. Y Hashem, cuando actuamos en orgullo, es cuando nos da nuestros golpes, que es lo que decíamos al principio. ¿Por qué razón pasó lo que pasó? Pues porque tristemente tengo el mejor ejército del mundo, tengo la mejor defensa del mundo, tengo. ¿Y dónde está Hashem? Hashem te dio todo eso, te dio la sabiduría, la fuerza, todo para que hicieras eso. Y regresamos al Salmo 124. Si Hashem no guarda la casa, en balde se esfuerza el guardián. Es Hashem. Entonces, si yo pongo mis recursos a Hashem, no permitas que nadie me robe, no permitas que nadie me engañe. Ayúdame, protege mi recurso, porque tú sabes el esfuerzo con el cual yo lo gano. Entonces ya yo estoy protegiendo todo. Lo mismo así con las personas, ¿no? Hashem, tú sabes que soy sensible. Mi corazoncito es de pollo. Por favor, aléjame a todos aquellos malvados o malvadas, ¿no? Tienes que hablar con Hashem y pedirle: aléjame a las personas no adecuadas de mi vida. No permitas que tenga resentimiento. Guárdame de tener conflictos para no tener resentimientos. Y pues es Hashem. Entonces tienes que valorar la fuente, nos dice. Y la fuente de todo es Hashem. Entonces pregúntale a Hashem, también se vale. Hashem, o sea, ¿quieres una respuesta más contundente? Hashem, ¿por qué me pasó esto? Muéstrame en dónde estuvo mi error. ¿Qué no decidí correctamente? ¿Por qué me tropecé de esa manera? Y Hashem te va a decir: ahí está. Entonces, al negar el regalo estás degradando su valor y por lo tanto entonces no vas a poder aplicarlo a tu vida y simplemente no tiene valor. También tendrás la capacidad de guiar a otros hacia la misma fuente, es decir que cuando tú aprendes, o sea, justamente cuando reconoces la fuente y recibes el consejo, puedes ayudar a otra persona. Y de eso se trata la vida. Tenemos que emular a Dios, como Él es bondadoso, ser bondadosos. Los errores que cometemos, ayudar a que otros no lo cometan. ¿Sabes qué? Mira, no te vayas por esto, no te vayas por esto otro. Tienes que partir de aquí. Deja que todos sepan y se beneficien de lo que tú ya sabes. Hacer que otra persona esté feliz no te quita felicidad, sino que al contrario, mientras más gente sea feliz, más fácil va a ser para ti ser feliz. De eso se trata la vida, de hacer feliz a los demás, empezando por ti.
Cuando hay más seguridad a tu alrededor, la vida se torna mejor para todos. Entonces tienes que compartir ese conocimiento. ¿Por qué la gente tiene tantos problemas para reconocer a otra persona como la fuente de una idea? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Por qué cuesta trabajo reconocer que alguien más puede dar un consejo? ¿Por qué sentimos de que, ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí? O sea, pensé en un salón de clases, ¿no? Más chiquita, decir, ay, esto es tan sencillo, ¿y por qué le hacen tanta fiesta? A mí se me hubiese ocurrido mejor, ¿no? Se siente una envidia. Envidia, exactamente. Es la envidia. La verdad es que las personas desean tener independencia y luchan constantemente por estatus y por ser superiores a los demás. Pero tener deudas con otros pareciera ser una amenaza a esto. No nos gusta pensar que no fuimos lo suficientemente inteligentes como para descubrirlo nosotros mismos. O sea, en realidad es el orgullo lo que nos hace sentir esa envidia. Dice, ay, ¿por qué me tiene que ayudar él? No, que no ayude. Y es el que primero que brinca a ayudarme. ¿Y dónde están nosotros? El que no quiero que me ayude es el que me ayuda. Porque es el orgullo. Entonces ahí es donde justamente, o sea, Hashem quiere que nos aterricemos. O sea, podemos tener un poder superior, sí, si nos sometemos a Él, bendito es. Pero solo así, reconocerlo a Él, eso nos va a hacer que todos sean medios. Y entonces yo reconozco a todos como medios y ya no importa quién sea el que me ayude. Gracias a Hashem por la vida de esa persona, porque todos me ayudan. Gracias. Pero la verdadera independencia es cuando pagas tus deudas. O sea, realmente la verdadera razón por la cual tú vas a crecer y vas a poder, digamos que adquirir sabiduría es cuando aceptas que alguien te ayuda. Entonces no es algo negativo recibir ayuda ni pedirla. Es algo grande. Entonces en ese sentido dice Ravna Weinberg, ¿qué te está diciendo esto? Cuando sientas la necesidad de recibir reconocimiento por el trabajo de otro, deberían sonar campanas de alarma. Es una señal de alerta de inseguridad. La inseguridad es lo que te motiva a hacer eso. O sea, si de repente me invitan a ver, haz de guisar y no les gusta mi comida, yo, ¿pero por qué no les gustó? Si lo hice con tanto amor, sí, pero espérate, no estudias de cocina. O sea, ¿cómo quieres hacer un buen platillo si no sabes nada de cocina? No te sientas mal, o sea, tendrás la buena intención, pero necesitas el conocimiento. Entonces hay que entender eso también, decir, bueno, pues sí, o sea, no me tengo que sentir mal si no soy cocinero. Si soy cocinero es otra historia. Pero se supone que tengo la teoría y todo, ¿no? Pero si no soy cocinero, no pasa nada. Dijeron por ahí que se me queme el agua, ¿no? Ahora bien, ¿por qué a pesar de que puedes hacernos quedar bien es realmente un instituto barato para la verdadera superación personal? Es decir, son excusas para no superarse. Superación personal no implica que no recibir consejos. Es todo lo contrario. Para que te superes, tienes que recibir consejos de los demás. Tienes que apegarte a aquellos que ya han pasado por lo que tú. O sea, si alguien quiere saber cómo no hacer un negocio, pregúntenme, yo soy experto en cómo no hacer un negocio. Pero si quieren hacer un negocio, pregúntenle a alguien que es exitoso. Entendemos, o sea, también eso es un conocimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente el hecho de que yo no sepa hacer un negocio, pues ya saben cómo no hacer un negocio. Entonces no sigan las cosas que yo sigo. Ya aprendieron algo. Entonces así como Thomas Alva Edison, ¿no? Hizo un libro con 101 formas de no hacer un foco. Y eran 101 inventos que no llegan a un foco. Entonces al final no desprecies nada. O sea, cualquier conocimiento de lo que está a tu alrededor es válido. Y si empiezas a recibir y ver cómo los demás, las situaciones que pasan, te vuelves un sabio. Eso es, ¿quieres ser sabio? Tienes que aprender a recibir el conocimiento de los demás. Ese es el árbol de la vida. El árbol del conocimiento, cuando lo comes, es que tú nada más tienes la verdad. Y te aferras a que tú tienes todo el conocimiento y si no, generas envidia, generas disgustos y todo. Y quieres que todos piensen como tú y sientan como tú y demás. No. El árbol de la vida es que seas capaz de integrar a todos. Y entonces por eso las fuentes son importantes. Y antes inclusive decir, no, pues fulano me dijo que soy. ¿Y de qué le preguntaste? No, pues le pregunté que cuáles son los secretos para un matrimonio feliz.
Ok, ¿y qué experiencia tiene el matrimonio? Se ha casado 20 veces. Ah, ok. Ok, entonces, bueno, tendrá experiencia en cómo ir al registro civil y casarse, pero eso no te dice que es un matrimonio feliz. ¿Por qué se casó 20 veces? Entonces, más bien es, ahí sería al revés, ¿no? Es un experto en cómo divorciarse, cómo no hacer feliz a su pareja, ¿no? Entonces, escúchalo, que te platique toda su historia para que tú no cometas esos errores. Pero también te da un conocimiento. ¿Y qué crees? Si él te cuenta eso, le das méritos para que él se eleve. Porque decir gracias a Hashem, porque por la experiencia de esa persona yo no cometí los mismos errores. Te hizo sabio. Entonces, en realidad no existen malos amigos. Depende más bien cuál es tu fuente, en dónde estás tú parado. Porque Hashem dice a través del rey David, de todos mis maestros aprendí erudición. Y dicen, ¿quiénes fueron sus maestros? Todo ser humano. Puedes aprender de todos. La cuestión es en dónde está tu fuente. Sobre qué estás sosteniéndote. Ahora bien, además si otros se enteran de, dice, si quieres obtener reconocimiento por una buena idea, piensa en una tú mismo. No repitas lo que otro dice. Además, si otros se enteran de tu robo, entonces habrás perdido credibilidad ante ellos. Incluso, si nadie más se entera de todas formas, habrás dañado tu amor propio. Y ambas son posesiones muy difíciles de recuperar. Cuando tú te empiezas a apropiar de ideas de otros, finalmente vas a terminar no creyéndote en ti mismo. Y eso es lo que va a suceder. Vas a pensar que no eres capaz de hacer algo. ¿Por qué? Porque te has dedicado a robar ideas de otros más. No, detente y piensa en ti mismo. Trata de generar tus propias ideas. ¿Cómo puedes empezar esto? Haz un diario. Empieza a hacer un diario de las cosas que haces. Y eso te va a ayudar a empezar a generar ideas. Decir, entonces ahí puedes crear si te cuesta mucho sacar ideas. Ofrece reconocimiento cuando corresponda, la gente te respetará por eso y te sentirás bien contigo mismo, incluso mejor que si hubieras tomado el reconocimiento de otro. Entonces, dar reconocimiento es más gratificante que recibirlo. Pero hay una dinámica aún más sutil que está en juego aquí. Algunas veces tomamos ideas preponderantes en nuestra sociedad y vamos por el mundo presentándolas como si fueran nuestras propias conclusiones. Caso especial. Digamos que si nos lo vemos ahorita con el conflicto actual, vemos grupos que están hablando de que Palestina es su territorio, ¿no? Y tú ves una y te clavas en los argumentos de una persona que no sabes si es un experto, y entonces tú dices, no, sí tienes razón, y yo también soy pro Palestina, y empiezas a hacer todo el rollo. Pero no investigaste, no revisaste la fuente. Entonces, ¿qué sucedió ahora? Tienes una idea errónea. Porque no te aseguraste de que la información es real, de que hay algo que sostenga esa idea. Así pasa con la sociedad. La sociedad actualmente te está hablando de libertad sexual. ¿Cuál es la fuente de esa libertad sexual? ¿Cuál es la fuente de decir que no tenemos sexo, que cada quien decide qué sexo ser? ¿Cuál es la fuente? Y yo no me meto en política, pero les voy a decir la fuente. La fuente es que hay una sobrepoblación mundial y esa es una idea política para menguar el crecimiento poblacional. Es una idea impuesta a la sociedad para que no se reproduzca. ¿Sí? Es una cuestión política. Eso es lo que está detrás de todo esto. ¿Esa es la fuente que quieres tú seguir? Pero si yo también lo pienso eso. ¿Sí? Te lo disfraza. Entonces, así vamos a encontrar muchas cosas que la sociedad hace que no tienen un fundamento real en tu vida, que es para desviarte el verdadero propósito de la vida. Entonces, por eso aquí es importante que tengas el rastro de las opiniones que escuchas, las fuentes que ves. Por eso decía yo hace un rato, o sea, si vas a ver cosas espirituales, ve rabinos. Pero si quieres aprender geopolítica, pues de geopolíticos, ¿no? Un rabino no te va a decir la geopolítica. Te puede hablar de cosas espirituales, pero tienes que saber bien qué es lo que buscas. No te va a hablar de ciencia, no es científico un rabino, a no ser que si ella sea un científico que se graduó y demás. Sí hay casos. El rabí Arika Planeta de Moria, el rabino Haim Frin,
tan científicos. O sea, vemos rabinos que sí tienen estudios y ellos sí te pueden hablar de ciencia, pero si no tienen un antecedente científico no te pueden hablar. Lo mismo de derecho. Si no tiene licenciatura en derecho, no conoce las leyes, pues por mucho sentir que tenga de las leyes, te habla de la halajá, la ley de la Torá. Pero digamos, nosotros como Benei Noach, no todas las leyes de la Torá se aplican a nosotros. Tenemos que tener, y de hecho un equilibrio entre la ley civil y la ley de la Torá. Y todavía ahí tenemos nosotros, para poder ejercer una ley, tenemos que ver cuál ley está más alta. Si la ley civil exige más que la ley de la Torá, se cumple como la ley civil. Por ejemplo, suponiendo que en México, ¿no?, la ley de la Torá dice que no es necesario casarse. Un registro civil, que solamente de hecho de intimar, ya son esposos. Esa es la ley de la Torá. Pero la ley civil dice que hay una obligación de casarse para que haya derechos, obligaciones por ambas partes. No se cumple como dice la Torá, se cumple como la ley civil. Y esa es la que nosotros como Benei Noach tenemos que cumplir. Ahí tenemos un ejemplo de donde la ley civil está por encima de la ley de la Torá. Por esa razón es importante saber esas diferencias y no quedarnos, perdón, o sea, siempre sin ánimos de ofender a nadie. No quiero demeritar a los rabinos, pero hay que entender que nosotros necesitamos rabinos especializados en leyes noajidas, porque esta diferencia es muy importante. No es la Torá completamente la que observamos nosotros, también hay una ley civil que tenemos que hacerle caso. Y ahí es donde tenemos que analizar. Si esta ley, por ejemplo, la ley de aborto, y la ley de la Torá me dice que no se prohíbe el aborto, la Torá domina. El aborto no debe ser permitido. Y la ley civil se viene abajo. ¿Por qué? Porque la Torá es prohibida. Entonces, todo aquello que lleve a que se genere la vida o se beneficie la vida, esa es la ley que predomina. Así es como se rige nuestras leyes. Entonces, todo es en beneficio de la sociedad, en beneficio de la humanidad. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Entonces, ahí sí se va entendiendo que la fuente no necesariamente va a ser la misma para todos. Tenemos que ver específicamente ahí un rabino de halajá noajida para poder recibir un buen asesoramiento. Entonces, por esa razón, o sea, no vale la pena discutir con un rabino que dice que el noajismo no existe. No conoce la ley noajida, entonces por eso para él no existe. No existe en su universo de que las leyes noajidas no son parte de su conocimiento. Entonces, no lo podemos condenar porque no sepa eso, no es un especialista. Entonces, no hay por qué discutir con esa persona. No hay por qué avergonzarla tampoco. Así como a mí me preguntan a mí de medicina, pues bueno, yo puedo decir algunas cosas, pero si empiezan a ir más allá, no sé. Como las veces que le platiqué que me preguntan, ¿de dónde sale la leche?, me pregunta un jaja. Y yo le contesto, de la vaca. ¿Esa es la respuesta de un científico? Le digo, jaja, no, o sea, yo estudié física espacial, no estudié biología. O sea, yo no sé cuál es la fórmula química o todo el proceso biológico de cómo se genera la leche a partir de... Ajá, y la respuesta me dice, ¿cómo va a ser tu respuesta eso? ¡Del pasto! Pero enojado el rabino, y le dice, ¿no? Y bueno, por eso estoy aquí, yo no sé, rabino, eso los niños lo saben. Sí, o sea, por eso yo no vengo a hablarle de mi ciencia, porque yo ya llegué a la conclusión de que mi ciencia en cuestiones espirituales no vale nada. Usted es el experto, vengo a aprender de usted. Como no me enojé, como no me ofendí, me dice, yo vi que su noción de él dice, sigue estudiando. Porque es eso, o sea, reconocer qué es lo que estás buscando. Yo iba por Torah, yo no iba a tener una controversia con un rabino y decirle que yo sé más que él. No es el papel, porque en cuestiones sobre él es mucho más grande que yo. Entonces, sin embargo, si él se mete a mi terreno de física espacial y a decirme de cómo se hacen, digamos, que las formaciones estelares y demás, seguro que a lo mejor el Talmud le puede dar ideas, pero que el Talmud explique eso, digamos que es bajar el nivel de la Torah, porque la Torah no viene a explicar lo físico. Entonces, digamos que al final toda la física y todo eso, aunque yo
puedo pensar que tengo un conocimiento superior, no lo es así. Es observaciones y son especulaciones al final. La realidad es que el mundo no existe. Nada de lo que está aquí existe. ¿Cómo entendemos eso? Es otra historia. Solo Hashem existe. Y Él creó esta ilusión llamada mundo. Fíjate que eso de años, ¿se acuerda el joven ese Saúl también? Ajá. Un día fue a mostrar mi casa. Y estaba viendo mi casa así, y me decía, volteé y me dijo, ¿sabías que esto no existe? Y yo me quedé mirando y dije, pues ya no te puedo decir más, te puedes volver loca. Es como si fuera Matrix o algo así, me dijo. Es la verdad. Y yo hasta me quedé así, dije, pues esto está loco. Y así dije, pero pues sí. ¿Qué fumas, no? Sí, Así es que, me dijo. y es que es justo eso, o sea, realmente la materia no existe. Y esto se explica con la Kabbalah del Simsum. El Simsum es que Hashem creó un espacio vacío, donde creó esta ilusión. Llámele Matrix. Que es la que crea toda esta multiplicidad, pero no existe multiplicidad, solo existe Él. Y Él solamente, digamos que por eso tiene muchos nombres Dios. Entonces, toda la realidad viene de Dios. Pero la única verdad es Dios. Entendiendo como realidad lo subjetivo. Entonces, al final yo lo que hago es casarme. Si yo acepto la ciencia, me estoy casando con la percepción de una persona. Y somos un conjunto de personas que nos casamos con la percepción de esa persona. Y puede explicar de una manera maravillosa todo lo que la realidad que estoy percibiendo. Pero que eso sea la verdad, no. Entonces eso sucede. Entonces, por eso decimos, no existe. Existe Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Eso es lo interesante. Pero ¿cómo no? Si siento, a mí me pellizco y me duele, ¿no? Pero eso está programado acá. O sea, esta maquinita llamada cerebro-mente es el software con drivers, manejadores de todo el cuerpo. Pero al final somos información nada más. Lo que existe es la información. Esa es nuestra alma, información. A eso se reduce nuestra existencia, por información. Y entonces eso ya nos lleva a otras ideas más locas, de que en un futuro no vamos a usar este cuerpo. Y entonces podríamos hablar de que, claro, aquí esta es una idea secular y de ficción, pero de aquí podríamos extrapolar que el cerebro ahora se puede hacer algo digital, que puede estar en una máquina, y después seamos máquinas. Y pasamos de carbono a silicio, germanio, y después podemos evolucionar en otra cosa. Si entendemos que somos información. Y es lo único que existe. De resto, la realidad no existe más que la información, que ese es Hashem. La Torah. Dejémoslo ahí, cerramos el paréntesis porque eso ya se está poniendo muy raro. Sí. Ok, entonces regresando a la tierra, es importante reconocer a cada persona, porque cada persona tiene algo de información que darte y esa información es vital para que puedas tú corregir, darte cuenta qué acciones hay que arreglar. Pero hay una dinámica aún más sutil que está en juego aquí, entonces que tú te agregues ideas a tu vida que no has cuestionado. Tienes que cuestionar todo. No abraces ideologías nada más porque sí. Investiga las fuentes, nos dice aquí. Haz una lista de tus opiniones en relación a temas como libre albedrío, verdad absoluta, evolución, aborto y otros. Sigue el rastro hasta la fuente de cada una de ellas. ¿Son tus propias ideas? Si no es así, ¿de dónde vienen? Leíste un artículo en una revista, te lo comentó un amigo. ¿Cómo llegaste a tu conclusión? O sea, por ejemplo, aquí vamos a suponer que hacemos un censo. ¿Quién está a favor del aborto? Y muchos levantan la mano. ¿Cuál es tu fuente? ¿Por qué? ¿De dónde defines que el aborto está permitido? No, es que yo soy dueño de mi cuerpo. Ah, eres dueño de tu cuerpo. Entonces, pero el cuerpo que está ahí dentro tuyo, ¿tú eres dueño también de ese? Sí, porque se formó de mí y está tomando de mí. Entonces, si vas a ocupar ese argumento para justificar que puedes quitarle la vida a ese producto que está en tu interior, entonces tú no puedes decir sobre tu vida y son tus padres lo que pueden decir sobre ti. Fin
de la conclusión. ¿Qué piensan tus padres? Tú no puedes decidir, tus padres deciden, porque si dices tú que es producto tuyo, tú fuiste producto de tu papá, entonces tu papá y tu mamá deciden por ti y tú no tienes capacidad de decisión. En fin. No, es que eso no es justo, sí, sí tengo decisión, entonces también lo que está dentro de ti tiene decisión y no ha decidido morir, está luchando por vivir. No puedes quitarle la vida. Listo, lógica. ¿En dónde está el fallo? En cómo generaron esa idea. La justificación, digamos, si yo agarro ese argumento, ahí es fácil romperlo, echarlo abajo. Pero ¿qué haces? No, sí es cierto, yo soy dueño. Pero investiga, ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué esa idea puede sostenerse? No se puede sostener. Porque si lo dices así, que eres dueño de tu cuerpo y que todo lo que sea en tu cuerpo puedes hacer lo que quieras con él, entonces tienes que saber que tú fuiste parte de otro cuerpo. Y ese otro cuerpo no está diciendo por ti, te está dando libertad. Entonces significa que la libertad es un concepto que no tienes tú claro. Y como no tienes claro el concepto de libertad, entonces por eso permites el aborto. Pero, perdón, pero si permites el aborto, eres una persona ignorante. Porque no tienes un argumento sólido. Y solamente escuchas opiniones y si la mayoría lo dice, yo también lo permito. No podemos ser así. Aquí la democracia no vale. Un argumento. La Torá te da argumentos. Te dice por qué está prohibido el aborto. ¿Por qué está prohibido el robo? ¿Por qué está prohibido la inmoralidad sexual? No, es que la sexualidad es algo libre y nadie puede decir sobre mí, sí. ¿Y el sufrimiento que le provocas a los demás? O sea, ¿está permitido que le hagas sufrir a los demás? ¿Por tu egoísmo? O sea, ¿el egoísmo es algo correcto? No, el egoísmo es otra cosa, no es lo mismo. La inmoralidad sexual viene de un egoísmo. Entonces, si tú defiendes la inmoralidad sexual, entonces estás defendiendo el egoísmo. Entonces, yo puedo negarte a ti algo. Y no te doy nada no, es que eso es injusto. Si defiendes el egoísmo, entonces no me puedes juzgar. Entonces, se dan cuenta, siempre hay una base. Pero tenemos que cuestionar la fuente. No descansar hasta que hay un argumento. A ver, ¿por qué piensas así? A ver, papá, mamá, ¿por qué piensas así? ¿Cuál es tu argumento? Yo tengo mis argumentos. Un diálogo, abrir el diálogo. No es decir de que yo soy tu mamá, yo soy tu papá y haces lo que yo te digo. No, abrir el diálogo. Yo soy tu hermano mayor, yo soy tu esposo, tú vas a hacer lo que yo digo. No, abrir el diálogo. Se tiene que, digamos, aquí es importante esa parte de ver las fuentes y escrutinar, pero se requiere sinceridad en todo ese proceso. Y reconocer que también cometes errores. Reconocer que a lo mejor sí, sostienes tus ideas en algo que no tiene manera de sostenerse. Y se vale decir, me equivoqué. Empecemos de nuevo, no cantamos lo que pasó, pasó. Empecemos de nuevo, Hashem. Entonces no te engañes. Reconoce cuando tu ego se ve involucrado, no estás viendo la evidencia, los pros y los contras, sino que simplemente estás defendiendo tu conclusión. Y el peligro inherente es obvio, en el fondo no estamos seguros de si lo crees o no. Lo mismo pasa con Dios. ¿Crees en Hashem? ¿Cuál es tu argumento? Hashem existe. ¿Cuál es tu argumento? Y de verdad, o sea, esto, si quieres una fe inquebrantable, tienes que saber el argumento de por qué dices que Dios existe. ¿Por qué estás aquí queriendo hacer la voluntad de Dios? Defiende ese argumento, busca el argumento. No, porque toda mi familia dice que el judaísmo es la verdad. En algún momento va a salir otra ideología y puedes irte, Dios libre. Tienes que tener argumentos sólidos de por qué crees que Hashem existe para poder estar firme. Y si lo logras, nadie te va a poder sacar de allí, porque tienes una verdad. Entonces digamos que es importante entender esto y no sentirnos mal si de repente seres cercanos, inclusive hijos o nuestros padres, no llegan a entender ellos. O sea, finalmente, por eso dice el ejemplo arrastra. Si tú tienes una verdad y vives con esa verdad y conoces los argumentos, tu ejemplo va a arrastrar a todos los que están a tu alrededor.
No te preocupes de convencerlos, no tienes que convencer a nadie. Pero sí revisa tus fuentes, dice Rav Weinberg. Cuestiónalas. A ese grado, o sea, al grado que inclusive tu fe, para que no seas arrastrado. Por ejemplo, puede que creas que no hay una verdad absoluta. En vez de eso, trata de replantearlo. La gente dice que no hay una verdad absoluta. De esta forma serás libre para investigar sobre esta idea de una manera objetiva sin estar encerrada en una posición. Por ejemplo, no hay verdad absoluta. ¿En qué te basas para decir que no? No, es que la gente, o sea, no lo crees tú. No, es que la mayoría dice que no existe. Ok. Bueno, mira, yo he investigado el tema. Una verdad absoluta es algo que es inamovible. Entonces, toda aquella verdad que venga de seres humanos no es absoluta. ¿Por qué? Porque es subjetivo, es la perspectiva del ser humano. Entonces sí, esta respuesta es válida si te refieres al conocimiento humano. No es absoluto. Mi idea general de conocimiento absoluto es que yo integre todas las verdades de los demás. Entonces esa es mi verdad absoluta. Yo integro todas las verdades relativas y entonces eso es la verdad absoluta. Pero si yo me quedo con mi posición, tengo un pedazo de la verdad nada más. Entonces ya tengo un concepto, entonces digo, oye, sí es cierto, eso sí. Entonces sí puede existir la verdad absoluta si todos nos unimos y todos nos aceptamos nuestras opiniones, por supuesto. Y eso es la Torah. La Torah es la verdad absoluta que hace que todos tengamos ese común. La Torah, sí, mira, la Torah te dice que todos tienen una personalidad, una forma de ver y demás, y se respeta su posición. ¡Wow! Yo no sabía eso. A ver, enséñame más. Ya lo conectaste. Ahora es la pregunta un poco más profunda. ¿Por qué decidiste en un principio identificarte con esa idea en particular? O sea, y si tomaste una posición, ¿por qué? ¿Qué es lo que te identificó? Muchas veces te vas a dar cuenta que hay ideas que tú ya traes que en el fondo es una justificación, un acto no bueno que haces. Y quieres tener una forma de defensa para no sentirte mal por eso que no es correcto que haces. Dios libre, voy a poner un ejemplo feo. Un varón que le guste masturbarse. Y él sabe, la Torah le dice claramente que está prohibido el derramar simiente. Pero el psicólogo me dice que está bien, que yo libere mis tensiones y todo y demás. Y la medicina, y en un artículo tal dice que todos los jóvenes que hacen eso se logran así. Y por lo tanto yo por eso lo hago. Te casaste con esa idea porque es algo que tú quieres hacer. Tienes que ser sincero, que entonces a la Torah le hiciste a un lado. Lo que Hashem quiere no te importa. Y entonces cuestiónate ahora quién es Hashem para ti. Y ahora sí que cuestiónate si realmente puedes ser llamado alguien que acepta las 7 leyes. Entonces digamos que eso nos quiere llevar a Rav Weinberg, que realmente te des cuenta y seas sincero contigo. Y si ves que estás cometiendo un error, entonces pide ayuda. No puedo dejar esto. Sé que está mal, pero es algo que me gusta hacer. Y entonces, bueno, ya se trabaja. Plegaria y demás, ¿no? La próxima vez que escuches una discusión sobre un tema controversial, resístete a la tentación de aceptar una idea solo para sentir que has resuelto los temas difíciles de la vida. Evita sacar una conclusión hasta que no hayas escuchado toda la evidencia, ya que en ese caso contrario no estarás haciendo más que pretender y fingir en lugar de vivir realmente. ¿Puedes estar seguro de una conclusión? Sí, los 48 caminos dicen, aprende la dinámica de la claridad y estudia cómo funciona la dimensión del conocimiento. Entonces podrás sentirte realmente seguro de algo. Entonces, cuando ya los estudiaste, entonces ya vas a empezar a ver todo lo que es la estudia de la Torah. Entonces ya vas a tener una posición diferente. Haz una lista de los tesoros de la sociedad, del monoteísmo, justicia para todos, educación universal, dignidad individual, valor de la vida, todos estos valores centrales del mundo civilizado por bien de la Torah. Antes de que se entregara la Torah, la gente construía sus vidas sobre un concepto subjetivo de lo bueno y lo no bueno. Con la Torah ya tienes una verdad objetiva. Entonces la Torah viene a darte ese plus en tu vida. Saber identificar cuándo te estás desviando, cuándo no. Luego en el monte Sinai la historia de la humanidad experimentó un gran cambio. Las personas entendieron que hay un Dios y que ese tiene expectativas morales. No puedes simplemente vivir como te plazca. Hay una autoridad superior a quien le debes rendir cuentas cuando te vayas de este mundo. Esa es la dimensión diferente de alguien de Torah, de alguien que no tiene Torah. A alguien que no tiene Torah no le importa.
A pesar de que los Yudim nunca fueron más que una pequeña fracción de la población mundial, estas ideas se convirtieron en la base del mundo civilizado. No había un derecho romano. En realidad el derecho romano es un derecho judío. Fue tomado del judaísmo. Los temas como justicia, como libertad vienen del judaísmo. No lo inventó otra nación. Vienen de la Torá. Por ejemplo, ¿conoces la fuente de la idea ama a tu prójimo como a ti mismo? Está en los 5 libros de Moshe. Está en Vayikra 19:18. Pero a lo mejor tú pensabas que lo había dicho el cristianismo. Pero no. Está en la Torah. El pueblo yudí es una empresa ilustre de más de 3.500 años de antigüedad. No somos algo que se generó de la noche a la mañana. El mundo utiliza nuestros productos bajo diferentes marcas y los da por sentado. Considera lo que la humanidad le debe al pueblo judío. Si vives con seguridad judía, debes saberlo, citarlo y reconocerlo. Tenemos que citar la fuente. O sea, aquí es un llamado a las religiones. Cita tu fuente. Tú no existirías si el judaísmo no estuviese. Entonces no puedes hablar mal de un pueblo que te trajo moralidad. No puedes atacar a un pueblo que te está enseñando a vivir. Empieza a cuestionarte, ¿por qué atacas a ese pueblo? Y te va a doler la respuesta. Porque quieres vivir una vida sin restricción. Por eso atacas al pueblo yudí. Porque quieres hacer lo que se te antoja. Y el pueblo yudí te estorba, porque te enseña que lo que estás haciendo está mal. Esa es la verdad del judaísmo. Esa es la verdad de la Torá. Entonces puedes inventar de todos los conflictos que quieras. Y eso así que una carta abierta a todas las naciones. Puedes tacharlos de todo lo que tú quieras. Que robaron, que hicieron, Si estás en ese grupo, quieres deshacer la moralidad de este mundo. Y eso es lo peor que podemos hacer. La conciencia del mundo es el pueblo de Israel. Es la Torá. Si los eliminas, estamos perdidos. Dios libre. Que Hashem nos guarde de ello, pero ahí es donde despertamos nosotros a defender esa conciencia también. Por eso es una época en donde el pueblo no judío también se levanta a defender la Torah y a defender a ese pueblo que por tantos años Hashem lo ha mantenido. ¿Dónde están? Ahora sí que ¿dónde está Egipto? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está Roma? Ya no están esas naciones que fueron en su momento grandes naciones. Y el pueblo judío ahí está. Mark Twain decía, si quieren una prueba de que Dios existe, el pueblo de Israel. Y decimos, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Entonces, ¿qué significa que existe un creador? Una prueba indirecta. Pero esa prueba indirecta es válida. Porque no hay otra nación que haya estado con Dios y que hoy en día esté a la cabeza todavía. Pero más que nada, dale crédito a Dios, nos dice aquí el Rav Noah Weinberg. Ya finalizando. Tienes que agradecer a Dios. O sea, además de agradecer al pueblo judío, el crédito principal es a Dios. Dios puso ese pueblo para que nosotros tengamos conciencia. Él nos dio un cerebro para entender y apreciar la sabiduría. Otros maestros nos iluminan, pero el maestro original es Dios. Él implantó en nosotros la intuición necesaria para descubrir todo lo que se requiere para vivir. Dios nos llena de regalos todo el tiempo. Comida, aire, ojos, dientes, la vida misma. Él nos programó con una antena para la sabiduría. Nada es posible sin Dios. El problema es que no queremos estar en deuda con Él. Y por lo tanto, negamos los regalos que Él nos da. Nos negamos a creer que Él nos ama. Es como un hijo que no quiere reconocer que le han regalado un nuevo Porsche 0 kilómetros. Va a decir que es el color equivocado, que tiene una bolladura, que gasta mucha gasolina. Va a encontrar algo malo en el regalo porque no quiere reconocer la deuda. Ese es el problema. No quieres reconocer los regalos de Dios en tu vida. El mal no existe. Existe la ingratitud. Todo en esta vida es un regalo. Todo. Porque Hashem es bueno y hace siempre el bien. La cuestión es que no estás viendo con el lente correcto. Eso que estás en tu vida en este momento, lo que sea que estés pasando, es una bendición y es Hashem que te dice te amo. Tu trabajo es de ver cómo eso es el amor de Dios. Cuando lo descubras, te vas a dar cuenta que dices, ay Hashem, cuánto me amas y todo ese tiempo no lo quise ver. Para poder conectarte con Dios debes aprender a apreciar todo lo bueno que ha hecho Él por ti. Eso significa dejar de lado la ilusión de que solo tú eres responsable por tus logros. No, Dios te ha dado todo. Tú eres un regalo de Dios.
Tal como cada pincelada de Picasso tiene su firma en ella, todo en ese mundo tiene la firma de Dios y tienes que aprender a apreciar todo lo que Dios te da. Si haces el esfuerzo de apreciar los regalos que Dios te ha dado, entonces tendrás una conciencia de la presencia de Dios tan refinada que todo lo que hagas irá acompañado de su amor y su guía. Estarás sorprendido, sorprendida, mucho más allá de cualquier otro placer posible. Es por eso que la gratitud es la mayor apreciación. Es el camino número 50. Con eso finalizamos todos los caminos. Es la más grande de todas las virtudes. Agradecer a Dios. Y agradecer a todos los que han hecho un bien en tu vida. Amigos, padres, etc. Es por eso que la gratitud es la mayor apreciación de la sabiduría. Este es el paso que unifica todos los caminos anteriores. Empieza a amar a Dios. Reconoce lo grandioso y numerosos regalos que Él te dio. Y Baruch Hashem, terminamos. La sabiduría más grande es agradecer a Dios. Reconocer que es la fuente de todo. El autor de todo lo que es en tu vida. Y sobre todo reconocer que Él te ama. Todo viene de su amor. Entonces no veas cosas malas. No existe el mal. Existe Dios. Y Él te ama. Entonces finalmente, ya en resumen, ¿por qué la gratitud es un camino importante? Haz una lista de las cosas que citas usualmente y averigua la fuente y dale reconocimiento a cada uno. Si degradas la fuente de la sabiduría, degradas el valor de la sabiduría. Las herramientas para vivir son más valiosas que cualquier automóvil. El reproductor de música viaja alrededor del mundo, reconoce siempre la deuda. Agradece. Con la gratitud a otros se quiebra, también lo hace la sociedad como un todo. Eso es lo que ha pasado. No somos agradecidos por el bien que hemos recibido del pueblo de Israel. Por eso hoy en día se condena al pueblo. Y se le inventan cuantas cosas se quieran. Ponte en un lugar del otro. Si hubiera sido tu idea, ¿acaso no harías lo mismo? O sea, ¿qué pasaría si Dios libre, pero que en lugar de Israel fuese tu país? ¿No harías lo mismo? Y te prometo que hasta peor. Porque no tienes ética y moral como el pueblo judío. Entonces que Hashem nos ayude a entender, y como dijo el Rambam, el que tenga oídos por oír que oiga. Y que Hashem nos dé sabiduría para poner en práctica todo esto. Gracias Hashem, gracias Hashem. Vamos a hacer una plegaria. Universo, Padre misericordioso, te agradecemos porque hoy nos das el regalo de terminar estos 48 caminos de la sabiduría, que en realidad fueron 50. Gracias, ahora permite que podamos vivir de acuerdo a ello, sobre todo este último camino, que es el que más complicaciones ha traído al mundo. No saber reconocer lo que los demás hacen por ti, pero más que nada lo que tú haces por nosotros, eterno Dios. Y tal pareciera, eterno Padre, que también estás demandando algo de nosotros, que reconozcamos públicamente que tu pueblo judío ha dado tanto a este mundo y que es lo que realmente tenemos que poner en la balanza, que es una nación, como dice el libro de Devarim, sabia e inteligente, porque no se ha desviado de tus caminos, porque ha buscado siempre poner esta ética, esta moral en todo momento, Padre. Perdónanos si como naciones hemos provocado muchos sufrimientos a tu pueblo y permite, eterno Padre, que podamos tener todo lo necesario para poder hacer que todo eso termine, que tu pueblo sea reconocido, eterno Dios, como muchas veces se dice, el pueblo del libro, ese pueblo que recibió la Torah, ese pueblo que la transmitió, ese pueblo que ha traído civilización a un mundo donde se comportaba la mayoría como animales. Un pueblo que de alguna manera tú tuviste en tu pensamiento, como lo leemos, Kol Israel, Bereshit bara Elohim, en el principio de tu crear estaba Israel. Israel era el que iba a encaminar a todos hacia ti, eterno Padre. Gracias, gracias por el pueblo de Israel. Gracias, Padre, por no permitir que nos perdamos, por traer toda esa conciencia en nuestras vidas. Ahora ayúdanos a vivir de acuerdo a estos 50 caminos que hemos estudiado. Ayúdanos a poder reconocer el bien en cada persona y que podamos convertirnos en quien tú quieres que seamos, Rey Universo. Por favor, no permitas que nos alejemos de tu tiranías en la siniestra y que podamos hacer de este mundo una morada para ti junto con tu pueblo Israel, que haya justicia, verdad y paz, que veamos que pronto se reconstruye su sagrado templo, el reto Mashiach se manifiesta y todo de una manera buena y dulce. Que sea tu voluntad. Amén y amén. Baruch Hashem, vamos con alegría. Gracias Hashem. Borei olam, ani ohev otech. Borei olam, ani ohev otech.
toda al kolatov, toda al kolatov, toda al kolatov, toda al kolatov. Boré olam, ani ohev otech. Boré olam, ani ohev otech. Toda al kolatov, toda al kolatov, toda al kolatov, toda al kolatov. Creador del mundo, te amo. Creador del mundo, te amo. Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, el bien que me das. Creador del mundo, te amo. Creador del mundo, te amo. Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, el bien que me das. Baruch Hashem, hacemos un Teilim para pedir por el pueblo de Israel. Baruch Hashem, el Teilim 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem. Pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman. Que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Gracias Hashem, todo lo dulce para todos. Y seguimos pidiendo por la paz de Israel. Gracias Hashem, todo lo bueno y dulce para todos. Y también damos una gratitud especial a Rano Weinbreit de Memoria por esta joya que nos regaló, los 48 caminos. Shalom, shalom y Laila Tov.